Muy buenos días, chicos, tengan todos ustedes. El día de hoy, pues vamos a terminar lo que el día de ayer ya habíamos empezado, que era el cuadro de cargas. Vamos a hacer el análisis que nos queda, que es la planta alta. Vamos a hacer una pequeña recuperación de la información que hicimos, de lo que vimos el día de ayer. Recuerden que el día de ayer vimos que dentro de un plano debemos de tener claro cuál es la simbología que estamos ocupando. Una parte fundamental es el cuadro de cargas, que lo que hace es un pequeño resumen de todos los circuitos que hay y cuántos elementos tiene cada uno. En este caso, por ejemplo, el circuito 1, cuántas salidas a centro, spots, arbotantes, interiores, exteriores, contactos sencillos, dobles, a la intemperie o especiales o extractores o algún motor. La recomendación es que los circuitos no pasen de 1800 watts, sin olvidar que como todas son cargas monofásicas, y lo pueden checar, para los que tengan dudas, por ejemplo, pueden checar lo que son las cargas que tenemos, cafeteras y demás, van a decir que ahí dice de 110 a 130 o 120 volts, porque precisamente son cargas monofásicas, y en nuestro cuadro de cargas, cuando tengamos cargas monofásicas, vamos a estar marcando 125 volts. Después de eso, hacemos la operación de corriente, que no es más que carga entre voltaje. Sacamos y obtenemos el valor del calibre y del interruptor. Y con esto nosotros ya tendríamos nuestros datos necesarios para poder calcular qué tipo de cableado vamos a ocupar. Ahorita se me fue, creo que por ahí la pantalla. Ahorita vamos a ver, regresar a presentar. Ahí está. Bueno, entonces, si ya tenemos nosotros qué es lo que vamos a tener, vamos a ir nosotros a completar nuestro cuadro de cargas. No sé si alguien antes de que yo pueda seguir tenga alguna duda o alguna pregunta. Hasta acá de lo que vimos. Ninguna, gracias. No, ok, entonces vamos con la planta alta. Si se dieron cuenta, ayer yo dejé una lámpara sin conectar de la planta baja, que fue esta de la escalera. La escalera, aunque tengamos planta baja y planta baja, debe de funcionar siempre en el mismo circuito. Si lo dejamos en diferentes circuitos, entonces no se van a accionar de manera que con el apagador escalera se pueda prender abajo y con el apagador escalera se puede apagar arriba o viceversa. Siempre se debe dejar de tal manera que sí se pueda cumplir esta situación. Entonces, pues ahora sí vamos a poner circuito número 5. Ahí está, a la escalera. Toda la escalera va a trabajar con el mismo circuito. Circuito número 5. Voy a poner en el circuito número 5 a todo lo que es el vestíbulo de la escalera. Voy a colocar de una vez el baño en ese mismo circuito, debido a que no representa una gran carga. Circuito número 5, circuito número 5. Este... Y voy a ver si puedo meter una recámara más, que va a ser la recámara para, que tiene dos camas individuales. Circuito número 5, circuito número 5, circuito número 5, 5. Recuerden que la denominación de qué circuito es únicamente es en las cargas que sí, en los elementos, en lo que son los receptores eléctricos, que son los elementos que consumen energía. No se coloquen apagadores porque ellos pues no consumen. Entonces ya tengo todos marcados. En la planta baja solo tengo un arbotante interior, que fue el de la escalera. Entonces voy a contar arbotantes. Tengo uno de la escalera de la primera planta, dos, tres. Salidas a centro tengo una, dos, tres. Voy a colocar de una vez esto para que no me vaya olvidando. Tengo el circuito número 5, está formado por tres salidas a centro, tres arbotantes, uno en la planta baja, dos en uno en la escalera y los otros dos en la parte superior. Ahora vamos con contactos
Contactos sencillos, tenemos uno para lo que sería el lavabo del baño. Tenemos dos acá, aquí se me olvidó colocarlo, a qué altura va a quedar este apagador. Si lo dejo nada más de esta manera, significa que va a quedar a 40 centímetros y como lo voy a colocar a la altura del apagador, recuerden, debo de denotarle a qué altura va a quedar, es decir, 1.2 metros nivel de piso terminado. Ahí está. Y ya con eso denoto que van juntos. Entonces llevo dos apagadores. Bueno, dos contactos sencillos y uno, dos, tres contactos dobles. Tres contactos dobles, y creo que nada más me hace falta un extractor. Ahí está. Entonces ya tengo todos mis datos. Tenemos dos contactos sencillos, tenemos tres contactos dobles, no tengo, y tengo uno acá para nuestro baño. Ahí está. No sé, jóvenes, si me pueden apoyar con las operaciones, ¿cuánto nos quedaría? Bueno, a mí me dio 1740. 1740. Ajá. No sé si los demás, alguien más ya comprobó el resultado. $750, 900, 1080, 1080, 1240, 1540. Sí, 1740. Ahí les pido a los demás que por favor también apoyen a sus demás compañeros. Vamos con el último circuito que va a ser la recámara principal. Este va a ser circuito número 6. Circuito número 6, circuito número 6, circuito número 6. Aquí tengo otro contacto que va a ser circuito número 6, otro contacto, circuito número 6 y no sé si tengo otra lámpara. Ah, sí, una lámpara exterior acá con circuito número 6. A ver si no por aquí dejé otro spam. No, aquí no dejé ninguna lámpara. Okay. Entonces vamos a contar cuántas lámparas, cuántos elementos tengo, cuántos receptores eléctricos en este punto. Tengo contactos dobles, tengo uno, tengo dos, tengo tres contactos dobles, un contacto sencillo, tengo arbotante interior, arbotante exterior y una salida centro. Okay. Entonces voy a ir rellenando mi cuadro de cargas en base a esa información. Mi circuito número 6 tiene una salida centro, tiene un arbotante interior, tiene un arbotante exterior, tiene un apagado, un contacto sencillo, tiene tres dobles y creo que eso sería todo. Vamos a ver si no por aquí cometí algún error. No, sí, estoy completo. Y listo. No sé, chicos, si me pueden volver a apoyar, ¿cuánto me daría? Que este es un circuito pequeño relativamente. Son 1150. 150. 1150. Ok, gracias. Vamos a tener entonces ya nuestros datos de nuestro cuadro de cargas. Primero vamos con el voltaje. Recuerden que el voltaje es algo nominal que se debe colocar. 125 volts, 125 volts, porque las cargas son monofásicas, como venía explicando al principio. Ahora hacemos la primera corriente, 1740 entre 125.
13.92. 13.92 amperes. Por lo mismo, no sobrepasa los 15 amperes, significa que vamos a tener un calibre 12. Como no sobrepasa los 15 amperes, será calibre número 12. Calibre AWG 12. Y utilizaremos un interruptor termomagnético de 15 amperes. En el siguiente, 1150 entre 125, 9.2. 9.2. Sí. 9.2, nuevamente calibre número 12 con interruptor de 15 amperes. Y ya tenemos nosotros, jóvenes, nuestro cuadro de cargas. Si se dan cuenta, quedó un espacio sin rellenar. Un centro de carga se debe de adquirir de tal manera, después de que tengamos este cuadro, para saber de qué tamaño va a ser. En este caso tenemos 6 circuitos. Existen cuadros de carga de 2 circuitos, de 4, de 6, de 8, de 12, de 16, 24, etcétera, de cantidad de circuitos, y siempre debemos de poner un centro de carga donde nos vaya a quedar una reserva por si nosotros vamos a tener un incremento de carga. ¿Y a esto a qué se refiere? Nos podamos tener alguna planta más, nos podamos tener algún espacio en la parte trasera o en la parte delantera que no tuviéramos en cuenta, que se pudiera incrementar. Entonces, en este caso, tanto el circuito 7 como el circuito número 8, que son, si voy a poner un centro de carga de 8 circuitos, y cómo denotamos un centro de carga de 8 circuitos, QO8. QO8 significa que es un centro de carga de 8 para 8 espacios. La mejor marca, voy a poner aquí de una vez la marca, la mejor marca en el mercado y la más recomendable es Squardi. Es la mejor marca en el mercado. Una muy buena marca también es la marca Viticino. Existen ya también Viticino de Riel que son de buena calidad, pero la que sigue mandando a nivel general es el Squardi, y más si es versión norteamericana o tipo industrial, son de las mejores. Bueno, entonces el circuito 7 y 8 va a quedar como reserva. Ahí está. Este circuito, estos dos interruptores van a quedar, o esos dos espacios vacíos para reserva, por si requeremos incrementar la carga, alguna necesidad más, algún aparato más, se puede hacer. Entonces, ya tenemos todos estos, ya podemos nosotros terminar nuestro cuadro de cargas. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o alguna pregunta, jóvenes. Ninguna, gracias. No, ok. Entonces, pues vamos con los datos finales. Paso de punto número 1. Carga total instalada. Carga total instalada. La carga total instalada, como su nombre lo dice, no es más que la sumatoria de toda la carga instalada. Si me pueden apoyar, van a hacer favor de sumar todos estos datos que están en esta columna, para saber cuánto va a ser la carga total instalada. $8,790. 8,790 y estos son watts. Ok, bueno. Aquí viene después de esto, confío porque no lo he hecho yo, así confío en ustedes. 1, 2, 3, a ver, aquí serían 3, aquí serían 3, aquí habían otros 3, ok, gracias. Ahora después de esto vamos a sacar lo que es la demanda máxima. Bueno, ¿qué es la demanda máxima? Una instalación eléctrica, y esto quiero que por favor todos me escuchen. Les voy a preguntar a ustedes, jóvenes, ¿en su casa todos los aparatos que tienen los prenden al mismo tiempo? No. No. ¿En su casa todas las lámparas las tienen prendidas en la tarde? No. ¿Todos los contactos los tienen ocupados? No. Entonces, precisamente existe lo que es una demanda máxima.
Una casa normalmente cuando llega a su capacidad máxima se ocupa el 60%. Sin embargo, ya con reformas a las normativas se recomienda que se ocupe un factor de utilización. Esto lo voy a poner por acá. Voy a poner aquí un espacio, una pequeña nota. Nota. Factor de utilización. Este factor de utilización representa qué tanto ocupamos nuestra instalación eléctrica. Es decir, por ejemplo, en una casa se recomienda un factor de utilización aproximadamente de 0.7. Es decir, que lo máximo que voy a prender yo es el 70% de mi casa. Pueden decirme, es que sí, en la cocina puedo prenderlo todo, sí, pero si estoy en la cocina, la recámara está apagado y demás. Entonces es difícil que yo pueda prender completamente toda la casa. Aún así, el cableado y los interruptores están pensados para que se prenda todo. Esta demanda máxima únicamente representa para el nivel de la acometida. Bueno, una casa 0.8. Si estamos hablando nosotros de un comercio, puede ser más o menos 0.8. Hablando de una tiendita, un lugar así, 0.8. Si estamos hablando, por ejemplo, de un restaurante, un hotel, igual, 0.8. En el caso de escuelas, más o menos relativamente a 0.8. A veces se recomienda para hoteles o para algunos otros elementos llegar hasta 0.9 y al único que se le va a poner al 100% son a hospitales. Algunas industrias igual también se coloca con 0.9, pero lo que les digo, si van a hacer alguna vez un diseño de un hospital sí no se puede hacer demanda máxima, la demanda máxima es total, es decir, el factor de utilización es 1 completamente, porque ahí sí se puede llegar a ocupar toda la necesidad. Entonces, carga total instalada se multiplica por el factor de utilización, que es el que acabo de colocar acá. Repito, en el caso del hospital, lo que pasa es que no nos podemos dar el lujo de que por ahí se tire alguna vez la pastilla. Siempre debe estar en funcionamiento. No puede haber de, ay, si fue la pastilla, vayan a subirlo. A diferencia de una casa que sí lo podemos hacer porque lo que estamos haciendo es cuidando lo que es la instalación dentro de casa. Entonces, en este caso, 1790 multiplicado por 0.7. ¿Y cuánto nos va a quedar, jóvenes? 6,153. 6,153. Y estos son watts. Bueno. Y este resultado es el que nos permite reconocer una parte importante de nuestra instalación. Voy a poner aquí otro espacio. Ahí está. Este dato nos permite a nosotros reconocer si nuestra casa va a ser del tipo mono, si vamos a tener una acometida, esta es para la acometida, monofásica, si vamos a tener una acometida bifásica o vamos a tener una acometida trifásica. ¿Esto de qué depende? Muchos dicen, ay, es que voy a gastar más si contrato bifásica. Mentiras. El pago de los kilowatt por hora, siendo monofásico, siendo bifásico, trifásico, es lo mismo. Repito, el cargo mensual es lo mismo. La diferencia va a ser el día que lo vayan a contratar. El día que lo vayan a contratar, ahorita no tengo el dato preciso, pero un monofásico va a estar como en unos 300 pesos. O entre 300 y 500 pesos, un bifásico entre 300 y 900 pesos y un trifásico de 900 a 2,000 pesos. Ese contrato inicial es el único que va a ser diferente. De ahí el pago kilowatt hora, de ahí en adelante siempre va a ser el mismo. Es decir, si yo por el monofásico pagaba por los primeros 150 kilos 90 centavos, 90 centavos aplica a cualquiera de los tres. Porque esto no depende. Lo único que es que a comisión se le está diciendo que yo voy a requerir más de una fase. Es decir, en este caso, cuando una casa ronda de los 0 a los 5,000 watts, es decir, menos de 5,000 watts, vamos a decir que nuestra casa va a ser monofásica. Si nuestra casa vamos a tener una demanda máxima entre 5,000 watts a 10,000 watts, vamos a requerir bifásica. Y si tenemos una casa de 10,000 watts a 20,000 watts, vamos a tener que ser trifásica. Y uno puede decir, ¿y qué pasa con las escuelas o hoteles o hospitales que rebasen los 20,000? La diferencia es que cuando nosotros rebasamos los 20,000 watts, vamos a necesitar ya no una acometida trifásica directa, sino tener que acomodar un transformador
para poder ocupar esa energía. Es decir, vamos a requerir, aparte de la acometida, un transformador especial en nuestro lugar para poder soportar la carga. Entonces, en este caso, debido a la situación que tenemos, nos podemos dar cuenta que qué tipo de carga vamos a tener. Vamos a tener nosotros a una carga del tipo bifásica. Ahí está. Porque nuestra demanda máxima no depende de la carga total instalada, depende de la demanda máxima. La demanda máxima, como fue 6,153, está entre 5 y 10,000, entonces deberá de ser bifásica. Bueno, ¿y eso qué corresponde? A que entonces nosotros, desde el poste a esta cometida, y lo voy a poner por acá, si recuerdan, jóvenes, aquí tenemos 3 cables. 1, 2, 3 cables. Estos 3 cables son de media tensión y estos pues yo no les hago cuenta. Estos van a servir cuando yo pases los 20,000 watts, de ahí van a jalar para poderles dar energía. Pero cuando esto no suceda, aquí hay otros 4 cables. Hay el neutro, está el neutro fase 1, fase 2 y fase 3. Esto ya lo habíamos visto en una clase pasada. Entonces, si hubiera sido monofásico, hubieran agarrado cualquiera de las 3 fases, 1, 2 y 3, y el neutro. Pero en este caso, como va a ser bifásica, van a agarrar el cable de neutro, van a agarrar un cable de fase y otro cable de fase. Por eso se llama bifásica. ¿Por qué? Porque ¿cuántos cables tomamos? Tomamos 2 fases y en total, ¿cuántos hilos van a llegar a nuestra casa? 3 hilos. ¿Por qué 3 hilos? Porque está llegando fase 1, bueno, en este caso fase 1, fase 2 y el neutro. Son 3 cables que nos van a conectar desde el poste hacia nuestro medidor. Ahí está. Esto también ya nos permite a nosotros terminar nuestra acometida. La acometida, recuerden, debe estar denotado qué servicio vamos a contar. Vamos a contar nosotros con un servicio de Comisión Federal de Electricidad de 2 fases, 3 hilos. Eso les permite saber cuando vayamos a contratar qué tipo de servicio requiero. Y requiere un sistema de 127 volts y 220 volts. Automáticamente al ser bifásico me están dando los 2 servicios y no hay mayor problema. Ahí está. Ya sabiendo también mi acometida, termino mi cuadro de cargas. En el cuadro de cargas, como ya bien se supo, bifásica, significará que nosotros entonces dividiremos nuestra carga en 2 partes. Voy a agarrar mi línea esta, lo voy a separar un poquito más para acá. Ahí está. Cuando nosotros tenemos cargas monofásicas, significa que todos nuestros circuitos van a estar conectados a la misma fase. Repito, cuando no tenemos cargas monofásicas, significa que todos nuestros circuitos van a estar conectados a la misma fase. Pero cuando tenemos carga bifásica o trifásica, lo que significa es que lo vamos a tener que dividir entre fases. Cuando nosotros no dividimos entre fases y tenemos todo a la misma, lo que normalmente pasa es que cuando entran aparatos, por ejemplo, de la cocina, o entra un motor o una lavadora, toda nuestra casa lo resiente y hace un pequeño bajón, porque como están conectados a la misma línea, todo lo resiente. Si está conectado ahora a 2 líneas, ya no se resiente tanto porque están separadas. Y en este caso, pues lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a separarlos en una fase 1 y en una fase 2. ¿Por qué 2 fases? Porque son bifásicas. Yo ocupo el sistema, ¿cómo se llama? De localización de manera visual, es decir, coloco 2 líneas. Estas 2 líneas representan la fase 1 y fase 2, como si fuera una tableta para conectar los cables, y vamos a ir conectando según sea posible. ¿Y cómo los vamos a ir conectando? Los vamos a ir conectando de tal manera que la diferencia entre los dos sea mínima. Vamos a irlo conectando de tal manera que la diferencia entre las dos sea la menor posible. Antes de que yo siga, jóvenes, ¿hasta acá alguna duda? Ninguna, gracias. ¿No? Mi ¿Los parte demás? no. Ok. Bueno, entonces vamos a ir colocando.
Voy a ocupar un color azul para la fase 1 y y otro color, un color como verde para la fase 2. Bueno, voy a colocar la más grande en la fase 1, 1740, ahí está, ya la conecté a la fase 1. Entonces, la siguiente grande, 1690, la voy a conectar a la fase 2. Ahí está, ya llevo dos circuitos conectados. Recuerden que lo voy a intentar balancear de tal manera que queden con el mismo valor las dos, o lo más cercano posible. Bueno, como a la más grande le puse 1740, aquí le voy a poner la segunda más grande, que es 1510. Y a la siguiente, 1530, se la voy a poner a la segunda. Como la diferencia entre esta y esta eran más de 50, vuelvo a hacer lo mismo. A la segunda más, la más pequeña la pongo de este lado y la más grande de este lado. Ahí está. Lo que si se dan cuenta estoy intentando hacer es colocar, y para que se den cuenta, coloqué 1740 en una, 1690 en otra. 1500 en una, 1500 en otra. 1100 en una, 1100 en otra. De tal manera que se repitieran los datos y que yo pudiera tener las dos cargas de manera así, lo más distribuido posible. Cuando nosotros ya terminamos, y aquí le voy a poner entre comillas, de dividirlo, vamos a hacer un pequeño cálculo para saber si estuvo bien dividido. Lo voy a hacer un ratito acá afuera, pero eso ahorita ya lo vamos a colocar en nuestro cuadro de cargas. A este cálculo se le conoce como desbalanceo entre fases. Repito, se conoce como desbalanceo entre fases. Y no es más que la fase mayor menos la fase menor entre la fase mayor y todo multiplicado por 100. Ahí está. Esa es la operación que voy a realizar. Entonces, para eso, les pido por favor, jóvenes, que vamos a sumar las tres conexiones azules y las tres conexiones en color verde. Si alguien me puede dar, por favor, no tengo ahorita los datos, me van a dar Lo por de favor. las conexiones, si mal no me equivoco, es 4440. Pero ¿cuál de los dos? Ah, las azules. 4440. ¿Y el otro? Ah, no, perdón. Es 1400. El primero. ¿Cuánto? 1400. No creo. No, 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 porque 4404. 4400. alguien que pueda ayudar a sus compañeros. Tengo en esa 1510 En más la 1740 y más 1150. Ahí está. En la primera son 4400. Ahí está. segunda, 4390. 4390. Ok. Sí, todo está bien. Ahora sí, ya que tenemos los dos valores, no importa cuál sea mayor o cuál sea menor, así no importa en qué orden quede. 4400 en este caso menos 3000, bueno, 4390 entre 4400 y todo esto por 100. En este caso, a la primera me quedó muy, muy bien, pero pues no necesariamente esto se va a dar que a la primera nos quede perfecto. Al sacar el resultado, nos queda un desbalanceo ya en porcentaje de 0.227%. Bueno, y aquí van datos importantes. El desbalanceo, según normativa vigente, se puede hasta menor a 3% en cualquier casa, habitación, comercio y demás. Sin embargo, a mí me gusta que quede en el menor a 2%, y para el caso de industrias
industrias u hospitales o restaurantes donde tengamos más carga, se puede hasta el 4%. Ahí está. Entonces, en este caso, que nosotros tuvimos 0.227%, menos de 1, se cumple completamente con la norma. Entonces, estos datos que acabo de yo de obtener, los voy a colocar también dentro de mi cuadro de cargas. Entonces, voy a colocar por acá. Inge, si superara esta cifra, si superara el 3 o 4%. Si superara el 3, que es por ejemplo para vivienda en este caso, tendríamos que ver cómo intercambiar. Por ejemplo, capaz aquí de 4,400 tengo mucho y quiero aquí subirle, lo quito de acá y lo pongo acá y hago un cambio entre las dos para ver si con eso lo puedo ir balanceando. Ok, gracias. No sé si está por ahí claro, no sé si está claro. ¿Qué se va a hacer entonces? Que lo que vamos a hacer es intercambiar de un lado al otro y viceversa. Por ejemplo, digamos que yo quisiera hacer que el F1 fuera menor, capaz yo quito la de 1740, la mando para acá, y esta de 1690 la mando para acá, y ya con eso en teoría yo ya le quité 50 watts, pero si lo quito de un lado significa que se lo estoy colocando del otro. Entonces por eso lo tengo que ir yo balanceando de tal manera que se pueda lograr esto. Desbalanceo entre fases 0.227%. Ahí está. Se coloca nada más el valor en porcentaje. La operación esta se deja ya hecha, no se tiene que colocar cómo se hizo la operación, únicamente se hace el valor. Igual acá me estaba yo equivocando, solo se coloca carga total instalada, tanto. Lo voy a ir marcando qué es lo que va a ir colocándose. Va a ir carga total instalada, demanda máxima y el resultado, desbalanceo entre fases. Esto se lo estoy diciendo para que les quede claro. Eso es lo único que vamos a ir colocando, no vamos a ir colocando las operaciones. Las operaciones yo las estoy colocando ahorita pues, por ser primera clase. Bueno, ya que tenemos esto, entonces significa que eso estuvo muy bien. Mi desbalanceo, mi división entre dos fases estuvo bien. Y ya solo me queda entonces calcular los datos para mis interruptores generales. Entonces, corriente máxima por fase. ¿Cuánto es la corriente máxima cuál es la corriente, perdón, total por fase? Corriente total por fase. ¿Cuánto es lo máximo que va a pasar por mi fase? Voy a hacer la operación. 220. No. Va a ser la fase mayor entre el voltaje. 4,400 watts entre 125 volts. ¿Y cuánto nos da, jóvenes? ¿Alguien me puede apoyar? ¿Cuánto les da este valor? 35.2. 35.2 amperes. Oye, ese es lo máximo, ese es lo que va a estar pasando ya en total. Entonces, nuevamente les repito, únicamente se coloca el nombre y el resultado. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a sacar a la corriente máxima por fase. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En una se está tomando la carga total. Aquí no vamos a tomar la carga total, sino ya con el factor de demanda. Es decir, vía demanda máxima. Es decir, vamos a poner la fase mayor multiplicada por el factor de utilización y entre el voltaje. Es decir, 4,400 watts multiplicados por 0.7, que es el factor para una vivienda, y divididos entre 125 volts. Si me hacen favor, jóvenes, ¿cuánto les quedaría? 24.64 volts. 24.64 amperes. Bueno, estos datos nos permiten a nosotros
poder determinar entonces qué calibre y qué calibre se le va a colocar a nuestro interruptor general. ¿Qué calibre y qué interruptor va a llevar general nuestra instalación? Ahí está. Entonces, ¿en base a qué vamos a determinar? Por aquí yo ya tenía una tabla de conductores. Aquí está. Yo requiero un cable que soporte al menos una corriente máxima de 24.64 amperes y que ronde en total hasta los 35.2. Que por lo menos soporte 24.64, que es lo mínimo que me van a estar pidiendo, y hasta los 35.2. Entonces, checo yo esta tablita que yo ayer suministré, aquí va a quedar en esta misma hoja. ¿Y qué conductor? El conductor calibre 8, que el conductor calibre 8 nos permite una corriente nominal hasta 30 amperes, corriente nominal hasta 30 amperes, entonces nos permite claramente dar una corriente máxima. Nos permite cumplir con esto. Ya sabemos que todavía dentro de su rango va a poder llegar hasta los 30 amperes. Sin embargo, le pondríamos un interruptor de 30 para no llevarlo al máximo. Entonces, calibre número 8, ahí está, un interruptor de 2 por 30 amperes. ¿Por qué se pone de 2? Algo muy sencillo. ¿Qué tipo de sistema es, jóvenes? Dijimos que el sistema es bifásico y por eso es que va a ser 2 interruptores. Significa que va a venir el centro de carga con 2 interruptores de 30, una pastillita doble de 30 amperes y cada uno va a estar conectado con con calibre número 8. Entonces, ya con eso nosotros ya tenemos todos nuestros datos de nuestro cuadro de cargas. Ok, entonces aquí voy a regresar a mi instalación. Por normativa, todas las acometidas, toda la acometida llega en calibre número 6. Entonces aquí nos van a estar mandando, esta es comisión, siempre lo hace de esa manera, nos va a estar mandando 3 cables del calibre número 6. ¿Por qué 3 cables? Nos va a estar mandando fase 1, fase 2 y neutro. 3 cables del calibre número 6. Ahí está. Estos 3 cables del número 6 ahora llegan a nuestro medidor. Ya de nuestro medidor hacia nuestro centro de carga, vamos a estar mandando nosotros 3 cables del 8 y 1 del 8 como tierra. ¿Por qué 1 del 8 como tierra? Recuerden que nuestro medidor lleva una tierra física y eso por normativa es calibre número 8. Ahorita lo voy a demostrar. Igual de nuestro centro a nuestro interruptor general. Este interruptor general va a ser uno de 2 por 30. Por eso nos importa hacer todos estos cálculos. Antes de que yo le pueda colocar de cuánto va a ser, por eso tengo que hacer todos los cálculos. Va a ser un interruptor de 2 por 30. 2 por 30 amperes. Y acá igual nuevamente 1 del 8 como tierra. Y ahora sí nosotros ya tenemos nuestra acometida completa. Ya sabemos qué tipo de cableado y qué tipo de carga vamos a estar llevando. ¿Qué me hace falta por acá? Ah, no, ya mi cuadro de carga lo tengo completo. No sé si hasta acá, jóvenes, tengan alguna duda o alguna pregunta. No, ninguna, profe, gracias. ¿Ninguna? Ok. Bueno, vamos con la colocación del centro de carga. ¿Dónde lo vamos a colocar? Recuerden que nuestro centro de carga va a ser de 8 pastillas y ya van a estar instaladas 6 y van a quedar vacíos 2 huecos. Les pregunto a ustedes, jóvenes, normalmente, ¿dónde han visto los centros de carga? Entradas. En las entradas, ok. ¿Alguien más? Sí, a un lado de la entrada, bajo Sí, en la escaleras entrada. Ok. o cerca. Bueno, un centro de carga, si bien no está estipulado que debe de quedar en un punto exacto, se debe de colocar lo más cercano al centro de toda la edificación, pero no al centro geográfico, sino al centro de las cargas. Y eso es importante que se entienda.
Si yo coloco el centro de carga cercano al portón, ahí en la entrada, las primeras cargas, este es como el agua, imaginen que ese es el tinaco. Las primeras que están aquí nomás reciben con buena presión el agua. Pero ya el último que está ahí abajo, ya no va a recibir el agua con la misma presión. Igual pasa con la energía eléctrica. Después de 20 metros en el cable, empieza a haber una caída de voltaje. Es decir, si a los primeros aparatos le estaba llegando 125 volts, después de 20 metros ya les llega a 123 y como más va avanzando la longitud, va recibiendo menos. De tal manera entonces que si yo, por ejemplo, lo coloco en este punto, solo longitudinalmente, más o menos como por acá ya vamos a tener caída. Me van a decir, pero si no ha llegado a 15 metros, sí, pero recuerden que una cosa es la longitud y una cosa es el cable. El cable va a ir por una tubería, por ejemplo, baja del centro de carga. El centro de carga está colocado como a 1.60, baja 1.60, se va por registros. Y en lo que va avanzando se va haciendo cada vez más largo el cable. Entonces, cuando llega al comedor o la cocina ya hay una caída. Y más para esos lugares, cuando arrancan las cosas, que es lo que tiene más carga, es por eso que vemos estos bajones como que se hace más pequeña la luz y demás, porque precisamente el voltaje que está llegando ahí es mucho menor. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar ese tipo de cosas? Colocar el centro de carga, el cuadro de carga, el centro de carga, colocarlo de tal manera que quede en un espacio lo más céntrico posible a toda nuestra edificación. Por supuesto que también debemos de cuidar lo estético, que no vaya a quedar enfrente ahí de la sala, en medio, pero sí buscar que quede lo más centrado posible. Bueno, entonces, ¿dónde lo puedo colocar? No lo voy a colocar en la sala. ¿Lo puedo colocar yo en las escaleras? Sí, pero uno de los lugares más viables siempre para colocarlo va a ser la cocina. ¿Por qué la cocina? Porque el centro de carga es un elemento de protección que lo que se busca es que uno pueda tener en un lugar cercano todos los interruptores por cualquier cosa. Y en la cocina es normalmente donde más gente o donde más población siempre va a haber. Entonces, pues lo voy a colocar en este punto. Voy a borrar este contacto. Lo voy a mover un poquito más para acá. Este contacto doble que era del circuito número 1. Ahí está. Lo voy a mover un poquito y precisamente el cuadro de cargas lo estaré dejando en este punto. Ahí está. Y ya quedó mi cuadro de cargas. Repito, el cuadro de cargas no es que debe de quedar en una posición, sino que debe quedar de tal manera que quede de manera lo más centrado a nuestra edificación. Y también se hace más fácil de ahí sacar mangueras, tanto para planta baja y planta alta, y poder suministrar todo el suministro eléctrico. Recordemos que ese centro de carga va a ser de 8 pastillas, de las cuales vamos a ocupar 6, 4 circuitos abajo y 2 arriba, y 2 van a quedar en forma de reserva. Entonces, para poder mandar de donde tenemos hasta allá, pues vamos a ocupar nosotros registros. Un registro eléctrico, lo máximo que puede quedar, lo más cercano que puede quedar, es a más o menos 10 metros, lo que es en calle hasta 20 metros, porque son tuberías más largas y tipo de tubería más pesada, pero en casa, recomendación que no sobrepasen los 10 metros. Entonces, aquí dejé mi interruptor general. Entonces, yo en este punto pondré un registro. Voy a mover un poquito este contacto. Para que no me estorbe. Ahí está. Y aquí voy a poner yo un registro.
Los registros eléctricos, a diferencia de un registro sanitario, puede ser mucho más pequeño, puede ser de unos 30 por 30, ¿sí? No tiene que ser tan grande. Recuerden que también esto lo debo de notar en mi, ¿cómo se llama? En mi simbología. Bueno, entonces nosotros ya tengo aquí mi registro. ¿Y dónde más voy a colocar un registro? Recomendación, siempre que ya entre en una casa, en la parte inferior, abajo de dejen un registro, lo voy a colocar acá. Abajo de solo que pues yo no puedo dejarlo visualmente ahí. Abajo de dejan un registro para que vaya de registro en registro y de registro suba para arriba. Entonces, este registro nos sirve para hacer cualquier tipo de conexiones. Entonces, ahora sí, mando yo una línea de acá hasta acá, de mi interruptor general. Hacia mi centro de carga. Para denotar una tubería por piso, es una tubería segmentada. Ahí está. Eso representa que va por piso. Cuando está segmentada la tubería, significa que va por piso. Ya lo habíamos visto por ahí en simbología, pero por si por ahí no se acordaban. Ahí está, y nosotros ya mandé la tubería de acá para allá, y voy a hacer lo mismo de acá para acá. Ahí está. Al ir por piso, pues no afecto más. La tubería de agua y la sanitaria va mucho más profunda que esta. Esta es la que va más cercana al ras del piso, entonces no hay mayor problema. Ahí está. ¿Y qué cableado va a ir? Por eso nos importaba mucho terminar esta parte. Van a ir en total 3 cables del 8 y uno del 8 como tierra. Son los cables que salieron de nuestro medidor. Y esos cables van a llegar hasta nuestro centro de carga. 3 del 8 y 1 del 8 como tierra. Y de acá para acá exactamente lo mismo. Ya ponemos una tubería. Aquí la voy a denotar. Ahí está. Ya lo puse en forma de curva porque ya es una vil manguera. Aquí van a subir 3 del 8 y 1 del 8 como tierra. Para los que tengan dudas, ¿por qué lo estoy denotando de esta manera? Lo voy a explicar. Si se dan cuenta, pongo 2 números. Pongo un número, una línea y otro número. El primer cajón representa la cantidad de cables que van a hacer y el segundo del calibre que se va a ocupar. Por eso puse 3 del 8, 3 cables del 8. Y en el caso de la tierra, igual se denota, pero se nota con una letra T para saber cuál va a ser la tierra y que ese cable no es ni alimentación ni es neutro. Únicamente los cables de neutro y fase van juntos y el de tierra va separado. Y ahí quedó esta denotación. ¿Por qué fueron 3? Fase 1, fase 2 y el neutro. Ahí quedó, jóvenes. Digamos que la primera parte de nuestra instalación. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta. No, ninguna. Creo que solo falta algún ejercicio. ¿Mande? ¿Que ustedes hagan un ejercicio? Con un ejercicio queda. Ok. Entonces nada más voy a terminar ya el último del día de hoy. Para poder terminar nuestro cuadro de nuestro plano, tenemos que hacer lo que se conoce como diagrama unifilar. Existe el diagrama unifilar de conexiones, bifilar y trifilar de conexiones. Sin embargo, la mayoría del bifilar y trifilar se hacen ya cuando las conexiones son muy grandes o cuando la carga es mucho, mucho mayor. Por cuestiones de que para certificación ya debe llevar sellos y firmas también de un ingeniero eléctrico en el ramo. Entonces, pues sería muy difícil que lo pudieran ustedes en ese caso tener completo, pero es el mismo sistema que vamos a aplicar ahorita. El diagrama unifilar representa qué es lo que yo conecté. Número 1, ¿qué tipo de acometida tuve? Ahí está. Tuve una acometida, ya sabemos que es de CFE, porque es la única empresa que actualmente suministra. 2 fases, 3 hilos. Ahí está. Esta acometida llegó a mi medidor. Y de medidor, pues ya sabemos que salieron
¿Cuántos cables jóvenes? Salieron 2 fases y 3 hilos. Sin olvidar que nuestro medidor está conectado a la Tierra. Hacerlo un poquito más amplio, ahí está. Esta Tierra, por normativa, un calibre 8 como Tierra. Entonces, son 2 fases, 3 hilos. Entonces, sale el dibujo, 1, 2 fases. Entonces, si yo no quiero colocar eso, solo coloco una línea, que es lo más común. Ahí está, una línea. Y voy hacia mi interruptor general. Aquí nada más denoto cuánto fue lo que conecté. Fueron 3 del 8 y 1 del 8 como Tierra. Ahí está. Mi interruptor general, recuerden que es 2 por 30 amperes. ¿Cómo se denota esto? Aquí, pero no voy. El interruptor general, voy a hacerlo un poquito más grande. El interruptor general va a llevar 2 interruptores. ¿Sí? Esos 2 interruptores, voy a borrar para que se pueda entender. Ahorita debería de colocar yo mi interruptor general, pero el interruptor general, pues en la realidad, mi diagrama no va a estar colocado mi interruptor general, van a estar conectados para mí 2 interruptores. Este es el símbolo del interruptor, ya había mostrado que el del fusible es como una pequeña S, así, el fusible, pero pues ya casi están en desuso, es mejor un interruptor, ahí está. Y van a ser cada interruptor de 30 amperes, ahí está, 2 por 30 amperes, ahí están los 2 interruptores de mi interruptor principal. Esos 2 interruptores va a ir hacia dónde? Se van a ir hacia mi centro de carga. Ahora van a pasar en total, después de mi interruptor, después de mi interruptor van a ir 2 del 8 y 1 del 8 como tierra y 2 del 8, bueno, el de tierra va a ir juntos. Voy a poner el cableado entonces todo junto. 4 del 8 y 1 del 8 como tierra. ¿Por qué estoy mandando 4 del 8 y 1 del 8 como tierra en conjunto? Fase 1, fase 2. Neutro 1, neutro 2, todos en calibre 8. Y 1 del 8 como tierra, para completar el circuito. El primer cable que ustedes ven arriba representa la fase 1 y este de acá representa la fase 2. Recordemos que la fase 1 ya tiene circuitos, va a estar conectado al circuito 1, al circuito 5 y al circuito 6. Entonces, de acá, circuito 1, circuito 5, circuito 6. ¿Qué es el circuito 1? ¿Qué tiene? Tiene un interruptor de 15 amperes. El circuito 5, 15 amperes. Circuito 6, 15 amperes. Ahí están los 3 circuitos. ¿Y qué es lo que va a estar protegiendo cada uno de ellos? Ahorita lo vamos a dibujar. El circuito, la fase 2 va a estar protegiendo a 3 fases, a 3 circuitos también. Va a estar protegiendo al circuito 2, al circuito 3 y al circuito 4. Recuerden que todos estos interruptores, todas estas pastillas son de 15 amperes. Ahí está. Bueno, ¿y cómo voy a tener mi diagrama unifilar? Ya denoté lo que hay en mi interruptor principal, ya denoté lo que está en mi centro de carga. Ahora voy a denotar lo que va a estar protegiendo.
Voy a hacer algunos, no voy a hacer todos. El circuito número 1 dice una salida centro, un spot, un arbotante, contacto y contacto. Entonces, los voy a dibujar. El circuito 1 va a estar protegiendo salida centro, una salida centro. Va a estar protegiendo un spot. Va a estar protegiendo una, un arbotante, va a estar protegiendo también un contacto sencillo, no, son 3 contactos sencillos y 3 contactos dobles. En total va a estar protegiendo 1500, creo, 1510 watts. Ahí está. Y esto lo voy a hacer para cada uno de los circuitos. Voy a ir copiando todo lo que funcionó y cuántas cosas tiene de cada uno. Por ejemplo, del circuito número 4, voy a hacer el circuito número 4. 7 arbotantes exteriores y contacto doble para intemperie y contacto especial. Entonces, circuito 4. Siete arbotantes de estas. Contacto doble para intemperie. Contacto doble especial. Y en total, bueno, y de estos son uno de cada uno. Yo lo estoy poniendo entre paréntesis para los que no se logre ver. Lo coloco entre paréntesis. Y es 1170. 1170 watts. Ahí está. Y ahí quedó, jóvenes. De esta manera nosotros vamos a estar denotando, pero no solo 2 circuitos, vamos a denotar todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo aquí por premura de tiempo solo estoy colocando 2, pero este mismo desarrollo hay que colocarlo para todos los circuitos. Profe, Mande. y en dado caso que tuviéramos el circuito 7, ¿cómo lo colocaríamos dentro de la tabla y en la distribución de arriba? ¿Cómo? Sí, arriba en su tabla, ¿Sí? de la tabla, más arribita, donde dice F1 y F2, ¿cómo se distribuiría? Si dijimos que, o si nos explicó que no podemos sobrepasar cierto rango al hacer la operación de distribución. Bueno, si por ejemplo tuviera, digamos que, vamos a poner el ejemplo, digamos que después de un tiempo te dicen que vas a colocar en esta casa, en este mismo diseño te dijeran que si quieres, que van a colocar acá atrás, no sé, una bodega, algún asador para recibir gente y es una carga que no habías pensado. ¿Tú a eso te refieres? Que eso lo va a desbalancear completamente todo. Sí, sí, sí. Pues puedes ocupar 2 circuitos. Si, por ejemplo, ibas a instalar 1000 watts, puedes poner 2 circuitos, cada uno de 500. Y entonces ya conectas en los 2. Ok, gracias. Y ya no lo desbalanceas. Vale, gracias. Okay. Por eso es importante que este plano, ya bien terminado, se lo entreguen al cliente. Bueno, y ya con esto, jóvenes, ya tendríamos prácticamente un plano eléctrico. Falta todavía, pero les voy explicando. Un plano eléctrico se va a componer de lo siguiente. Número 1, van a ir las plantas, como ya lo hemos desarrollado con todos los diseños. Va a ir el cuadro de cargas y va a ir el diagrama unifilar. ¿Sale? Ahí está. Esto es lo que va a llevar un plano eléctrico. Hasta arriba del plano eléctrico, en la columna de datos, va a estar llevando número 1 hacia donde está el norte. Número 2. ¿En qué calle o en dónde se localiza? Así que su pequeño croquis, como cualquier otro plano. Ahí está. Su pequeño croquis. Después de eso va a ir la simbología.
Después de eso van a ir las especificaciones y por último los datos del plano. Ahí está. ¿Qué es lo que nos falta a nuestro plano? A nuestro plano nos falta, digamos que la parte más, más importante. Si se dan cuenta, a la única tubería que le puse cables fue a la de desde el interruptor general hasta el centro de carga. Ahora lo que nos falta es colocar todas las tuberías, dónde van a pasar, y colocarles cuántos cables deben de ir para cada uno de los elementos. Pero eso lo estaremos viendo el próximo día sábado. ¿Vale? A ver. Para el que por ahí dijo, lo que ahorita se requiere es una pequeña revisión. Recuerden, jóvenes, tienen un trabajo continuo. ¿Alguien se acuerda cuál es la regla del trabajo continuo? No. No. Entregarlo cada fin de semana. Exactamente. Lo que yo avance, les toca a ustedes avanzar. Entonces, en este caso, próxima semana, todos deben de tener en su trabajo continuo, ya deben de tener cuadro de cargas y diagrama unifilar. Todos en su... Hoy que es, hoy es 23. Este diagrama que hizo y este cuadro. El cuadro completo y el diagrama. Por supuesto que todo lo que llevó, si tiene que llevar desbalanceo, si tiene que llevar corriente, todos los datos tienen que llevarlos, ¿sale? ¿Qué circuitos son? Porque antes no habían puesto qué circuito, ahora sí ya quedó denotado qué circuito es cada uno de estos. Bueno, chicos, estaba yo comentándoles lo de las acometidas. Las acometidas pueden ser, como les digo, monofásica, bifásica o trifásica. Vamos a ir viendo cada una de ellas, cómo es cada una de estas. Vamos a empezar con la monofásica aérea. La monofásica aérea, si se dan cuenta, este es un archivo oficial. La monofásica aérea únicamente es un servicio con una carga hasta de 5.000 watts, 5 kilowatts, 5.000 watts. ¿Y qué es lo que pasa? Del poste se toman dos líneas, una fase y un neutro, y van directamente hasta su mufa y hasta su medidor. Como lo pueden ver, siempre se va a tomar del poste más cercano a la casa. En este caso lo podemos ver. ¿Cuál es el poste más cercano a esta última casa del fondo? Al igual como esta y esta. Pero si nosotros, por ejemplo, igual, por eso a veces se cruzan siempre los postes van a estar del lado derecho del tránsito. Si el tránsito de la calle es hacia el frente, los postes eléctricos van a ir de mano derecha. Si el tráfico es digamos que ustedes están viendo el tráfico y el tráfico va hacia la parte trasera, lo van a ver del lado izquierdo. Siempre, ahora sí que en función de hacia dónde es el tráfico de la calle, siempre va a ser a mano derecha toda la postería. Bueno. ¿Qué significa que sea monofásico? Significa que va a estar jalando de donde está el poste un cable de fase y un cable de neutro. Este cable de fase y neutro va a estar entrando por la mufa, que debe de tener por lo menos, como se pueden dar cuenta, una longitud total desde el piso, desde el nivel de piso terminado de banqueta hasta donde está la mufa de por lo menos 4,80 metros. Es la altura mínima que le pueden poner, 4,80 metros. Y por lo menos los cables deben de sobresalir cada uno 500 milímetros, es decir, 50 centímetros. Es lo mínimo que hay que dejarle a comisión para que ellos puedan hacer empalmes. Bueno, de esto llegamos al medidor. Como lo deben de ver, el medidor debe estar pegado y muy cercano al interruptor principal, pero eso ya va a estar dentro de su casa. El medidor a la parte superior, esto sí o sí, si no se cumple, no nos llegan a conectar. Entonces, así o sí, a la parte superior debe tener una altura mínima de 1,80 m o de 1,800 milímetros. Y como lo podemos ver, va una tubería que va conectada a una varilla. Es el punto 9 y punto 10. Este punto 9 y punto 10, como lo podemos observar acá, es un conector de varilla para tierra y estamos hablando de una varilla para tierra de resistencia máxima de 25 ohms con una longitud de 1,8 metros. Ahí está. Hablando de conexiones, en la parte aérea, el cable de fase llega al lado izquierdo, el cable de neutro pasa por el centro y se va hacia el lado derecho. Y ahora en la parte inferior
se saca un cable del lado izquierdo que es fase y un cable derecho que es neutro. Esos ya son para nuestro interruptor principal y ya es para nuestra alimentación. Y por supuesto el cable de tierra que va en la parte inferior conectada hacia esto. El cable de tierra, como pueden ver, todos los cables deben ser calibre número 8 del conductor y el conductor, como eso lo tenemos que hacer nosotros, esas conexiones las debemos de preparar nosotros para que nos puedan llegar a instalar. No olviden un color blanco para el neutro, un color negro normalmente para la fase y un color verde, un alambre de color verde para lo que sería la tierra física y un color verde para la tierra física. Ahí está. El medidor lo va a suministrar Comisión Federal, al igual que el sello, el aro de enchufe y el sello de plástico para evitar cualquier situación. Si la cometida no cumple con esta preparación que se les está diciendo, no va a funcionar. Lo máximo que puede estar separado un poste de nuestra cometida son 35 metros, aunque en teoría se puede dar, se da más o menos a los 20 metros que estén separados cada uno de los postes, así que no hay mayor problema. Si el conductor del neutro no están colocados en los colores como deben ser o no están preparados de buena manera, Comisión no está obligado a conectar y les puede dar mayor tiempo de conexión para que no, por esa misma situación. El interruptor principal no puede estar más a mayor longitud de 5,000 milímetros del medidor. Esto sí es aéreo. ¿Qué pasa si tenemos subterráneo? La diferencia del subterráneo es que en vez de que venga de un poste, viene de una línea por piso, viene de un ducto colocado por comisión o por alguna empresa, y de ahí vamos hacia nuestro medidor. Nuestro medidor igual debe quedar como lo deben de ver a la parte superior a los 1,80, con su varilla tierra exactamente de la misma manera, y la conexión pues es de la cometida, la debe hacer comisión, esta conexión, y en el caso de la conexión interna, es la misma conexión interna para el medidor, y las mismas atenuantes. La preparación debe ser igual a máximo 35 metros de un registro, ahora ya no es de un poste, y igual, tanto varilla, color de cables y conductores debe ser exactamente lo mismo. Tanto para aéreo como subterráneo. Ahora, ¿qué pasa si nuestro servicio, aquí si es bifásico, como lo podemos observar? Si es bifásico, tenemos dos cables de fase y un cable de neutro. El neutro es el de hasta arriba y los dos cables de fase, los dos de abajo. Ahí está. Y si se dan cuenta cuántos cables están entrando actualmente a la mufa, ahora ya son 3 cables que entran a la mufa. La mufa y el medidor debe estar colocado a la misma altura, 480, 1,80 el medidor, misma forma de colocación. La conexión es un poquito diferente porque se coloca la terminal número 5 de nuestro medidor, pero ya una persona que se dedica a esto no va a haber ningún problema. El neutro va en la parte central y ahora debes de que entren solo 3 cables, que era fase, neutro y tierra. Ahora van a entrar 4, 2 fases, un neutro y una tierra. Todo en calibre número 8. La preparación es exactamente la misma que se requiere. Tanto para aéreo como para subterráneo. Diferencia es que la alimentación es inferior, como lo pueden observar. Y para el caso del trifásico, disculpen, para el caso del trifásico, la diferencia es la cantidad de cables que vamos a obtener. Ahí está. Los cables que vienen de la parte exterior son 4, 3 fases y un neutro. Esos entran directamente al medidor. Fase 1, fase 2, fase 3 y neutro, como se puede observar. Altura del medidor, 1,80 la parte superior. El medidor de todos los elementos que son trifásicos es uno que sí sobresale, el medidor sobresale a diferencia del anterior. Es una caja mucho más grande que se debe de ocupar, es esta. Tiene varias terminales como se debe de ver y el tipo de medidor es un poquito diferente al anterior. Pero en general la preparación debe ser la misma. Recomendación, aquí es como está. Recordemos que un sistema trifásico es preparado desde los 10 hasta los, en este caso hasta los 25,000 kilos.
Pero aquí viene la parte importante. Si es de 10 a 15 kilos, de 10 a 15 kilos será con calibre 8 y de 16 a 25 con calibre número 4 toda la preparación. Porque en este caso comisión nos estará dando toda la preparación en calibre número 4, sí o sí. Bueno, y me van a decir, ¿qué pasa cuando vamos a conectar, por ejemplo, un edificio de departamentos, donde van a haber no solo uno, sino muchos medidores? Cuando hay más de 3 medidores, se debe de hacer una concentración. Esta concentración es viable hasta para 30 kilowatts. Esta concentración es viable hasta para 30 kilowatts, como se puede observar. Y aquí podemos ver, se baja desde la línea, una acometida trifásica, fase 1, fase 2, fase 3 y neutro. Llega a un gabinete donde estos 4 cables se pueden distribuir y cada casa agarra lo que le corresponde o cada lugar, si es monofásico, porque solo agarra 2, bifásico porque agarra 3, monofásico o trifásico si agarra los 4. Se colocan los medidores y abajo su propio interruptor. Esto es muy común verlo en algunos lugares, principalmente departamentos y demás. Este espacio debe ser inviolable, no lo deben de estar tocando las personas, solo el elemento cuando se instala y después comisión es el único que debe estarlo tocando. Por normativa, si son hasta 15,000 kilos, calibre 8, de 16 a 25, calibre 4, y si vamos a tener hasta 30,000 watts, de 26 a 30,000, con calibre 2, debe ser toda la alimentación de todos los medidores. Esto sí es aéreo. Si es subterráneo es lo mismo, la diferencia es que de vez de que los cables vengan de arriba, van de abajo hacia arriba, pero se hace exactamente en la misma preparación. Y con el mismo cableado, como lo pueden observar. Aquí está. ¿Qué se pueda tener? Aquí hay un pequeño error. La tabla no corresponde, pero en general es exactamente lo mismo. No sé, chicos, si tengan alguna duda o alguna pregunta.